Parte 1. Un día inolvidable de dolor y desesperación. Todo parecía estar yendo de maravilla aquella tarde, cuando, de pronto, el caos se desató sin previo aviso. Aegon, mi dulce hijo de tan solo 3 años, comenzó a ponerse rojo. Su pequeña carita, que momentos antes estaba iluminada con una sonrisa, se contorsionaba de dolor, y mi corazón se detuvo en ese instante. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero la magnitud de la situación aún no había golpeado con la fuerza del miedo que pronto se apoderaría de mí. Le habían dado algo a lo que era terriblemente alérgico. Lo primero que sentí fue una oleada de pánico paralizante, una sensación de impotencia que me arrebataba el aire de los pulmones. Traté de pensar, pero mis manos temblaban de una forma incontrolable mientras buscaba con desesperación el autoinyector de epinefrina. Mi mente corría a 1000 por hora, cada segundo que pasaba parecía un golpe más que nos alejaba de la salvación. Los gritos de Aegon resonaban en mis oídos como cuchillas afiladas, y el miedo se arremolinaba en mi pecho. Todo lo que podía hacer era rezar para encontrar el salvavidas que tanto necesitábamos. Finalmente, allí estaba, en el lugar donde siempre lo guardábamos, como si fuera una ancla en medio de una tormenta, pero mientras lo sostenía en mis manos, las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Mi esposo, Liam, estaba tan conmocionado como yo. La desesperación se apoderó de su voz cuando gritaba el nombre de Aegon, temblando de miedo mientras intentaba tranquilizarme para que lo administrara correctamente. Pero mis dedos se resistían, se negaban a moverse con la rapidez que requería el momento. Cuando por fin inyecté la epinefrina, todo pareció detenerse. El tiempo, que hasta entonces había avanzado a un ritmo frenético, ahora se ralentizaba. Aegon estaba allí, en el suelo, jadeando por aire. Las sombras bajo sus ojos se hacían cada vez más profundas, y su piel adquiría un tono grisáceo que me aterrorizaba. ¿Había llegado demasiado tarde? Me arrodillé junto a él, rogando a cualquier fuerza en el universo que por favor, no me lo arrebatara. Mientras lo sostenía en mis brazos, la culpa se extendía por todo mi ser. ¿Cómo pudo suceder esto? Sabía que alguien debía haberle dado algo que no debía. Ese pensamiento me cortaba como un cuchillo. ¿Quién podría haber sido tan irresponsable? Pero aún no había tiempo para buscar culpables, y primero debía salvar la vida de mi hijo. El sonido de la ambulancia acercándose nos devolvió una pequeña esperanza, pero era frágil, tan frágil como la vida que pendía en un hilo. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero cada segundo me parecía una eternidad. Cuando abrieron la puerta de la ambulancia, cargué a Aegon en brazos, como si fuera mi última oportunidad de protegerlo de todo el dolor que estaba experimentando. El aire de la sala se llenó de un silencio tenso mientras lo conectaban a los monitores y le colocaban una mascarilla para ayudarle a respirar. Mi corazón latía en mi pecho con tanta fuerza que apenas podía oír las palabras de los médicos. Liam estaba junto a mí, su rostro reflejaba el mismo terror que sentía yo. Ambos sabíamos que había alguien detrás de esto, alguien que no había tenido cuidado con lo que Aegon consumía. En mi mente, empezaba a formarse una imagen borrosa de sospecha. Era algo que nos destruiría si resultaba ser cierto. Pero en ese momento no podíamos detenernos a pensar en ello. Toda nuestra atención estaba puesta en Aegon, en su respiración forzada, en el parpadeo de los monitores que marcaban sus signos vitales. Las luces del hospital nos cegaron cuando lo sacaron de la ambulancia, corriendo por los pasillos mientras las enfermeras y los doctores murmuraban cosas que no llegaba a comprender. Cada palabra parecía un eco distante, irrelevante comparado con el terror de no saber si mi hijo sobreviviría a esta horrible situación. Vi a Liam sujetarse la cabeza con ambas manos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Era como si estuviéramos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. Los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, pero en medio de la confusión, el pánico seguía envolviéndonos.
Mientras esperábamos fuera de la sala de emergencias, con las manos entrelazadas, Liam y yo apenas podíamos mantenernos en pie. Él murmuró que esto no podía haber sido un accidente, que alguien debía haberlo hecho intencionalmente. Yo intenté calmarlo, pero su razonamiento comenzaba a hacer eco en mi mente. Todo lo que quería era que Aegon estuviera bien, pero la sombra de la sospecha ya se cernía sobre nosotros, y sabíamos que nunca volveríamos a confiar como antes. Cuando el médico salió de la sala, su rostro era serio, aunque trató de sonreír para tranquilizarnos. Aegon había sido estabilizado, pero el médico nos advirtió que aún estaba fuera de peligro por poco. Las reacciones alérgicas severas como la suya eran impredecibles, y los próximos días serían críticos. Con el corazón en un puño, observé cómo la camilla de Aegon era llevada a la habitación. Su pequeño cuerpo parecía tan frágil entre las sábanas blancas del hospital. Me senté a su lado, sintiendo que no podía dejar de mirarlo ni un segundo más, no después de haber estado tan cerca de perderlo. Fue entonces cuando supe que no importaba lo que tuviéramos que hacer, descubriríamos quién había hecho esto. No podía soportar la idea de que alguien hubiera sido tan descuidado, o peor aún, que lo hubiera hecho con intención. Esa sola idea me aterrorizaba hasta lo más profundo de mi ser. Parte 2. La verdadera amenaza se revela. A pesar de lo difícil que fue todo, Aegon logró sobrevivir a esa terrible experiencia, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sombra de la sospecha no me abandonaba, y pronto comenzaron a surgir preguntas que no podía ignorar. Los médicos nos informaron que nuestro hijo estaba fuera de peligro, pero el alivio que sentí fue momentáneo, opacado rápidamente por la necesidad de respuestas. ¿Cómo fue posible que ocurriera algo así en nuestra propia casa? La idea de que alguien, deliberadamente o por negligencia, hubiera puesto la vida de mi hijo en riesgo me carcomía el alma. Los días pasaron lentamente. Aegon, aún débil, recuperaba fuerzas bajo el cuidado de los médicos, pero la verdadera batalla estaba apenas comenzando. Mi mente regresaba una y otra vez a ese momento en que lo vi desmoronarse frente a mis ojos. Tenía que averiguar quién había sido el responsable. Era un instinto materno incontrolable, una necesidad visceral de proteger a mi hijo y, si era necesario, enfrentar a quien fuera que había causado este caos. No fue hasta que mi esposo, Liam, y yo empezamos a reconstruir el día en nuestras cabezas que comenzamos a unir las piezas. Joanna, mi cuñada, había estado en nuestra casa ese día. Ella había venido a visitarnos por primera vez en meses, y lo que en principio parecía una inocente reunión familiar ahora me parecía lleno de malas intenciones ocultas. Recordé que había estado cerca de Aegon, sonriendo, jugando con él, dándole algo para comer. Esa imagen me atormentaba ahora. ¿Podría haber sido ella? ¿Sería capaz de hacerle daño a su propio sobrino? Liam fue quien lo sugirió primero, aunque con mucha cautela. No quería creerlo, pero había demasiadas coincidencias. Sabíamos que Joanna estaba lidiando con sus propios demonios, con una vida que parecía desmoronarse a su alrededor. Se había separado de su pareja, su situación emocional era inestable, y en más de una ocasión había mostrado un comportamiento errático, impulsivo. Pero, ¿sería capaz de hacer algo tan cruel, tan calculado? Esa pregunta nos llevó a confrontar algo que nunca pensamos que enfrentaríamos, la posibilidad de que alguien de nuestra propia familia fuera una amenaza para nuestro hijo. El dolor de esa sospecha era insoportable, y aún así, no podía ignorarlo. Comenzamos a investigar más a fondo, a revisar lo que había ocurrido aquel día. Hablamos con amigos, con familiares, buscando pistas, intentando descubrir si había algo que se nos hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando la verdad comenzó a emerger, lentamente, como una sombra oscura que se deslizaba por las esquinas de nuestra vida. Recordamos pequeños detalles que no habíamos considerado importantes en su momento.
El modo en que Joanna había insistido en llevarle algo de comer a Aegon, su comportamiento cada vez más extraño durante su visita, y sobre todo, su actitud distante cuando ocurrió la tragedia. Había algo en sus ojos, en la forma en que se mantuvo al margen mientras nosotros luchábamos por salvar a nuestro hijo, que ahora parecía siniestro. Decidimos no confrontarla directamente al principio. La verdad era demasiado dolorosa para enfrentarla de golpe. Sin embargo, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Hablamos con un abogado, alguien que pudiera guiarnos sobre qué hacer si nuestras sospechas resultaban ser correctas. Él nos advirtió que sería difícil probar algo sin evidencias contundentes, pero nos dio algunos pasos a seguir, maneras de protegernos mientras intentábamos descubrir la verdad. Cada día que pasaba, la tensión en nuestra casa aumentaba. Mi mente estaba consumida por la idea de que alguien en quien confiábamos pudiera haber hecho algo tan horrible. Liam intentaba mantener la calma, pero yo sabía que estaba igual de preocupado que yo. Nuestra relación empezó a resentirse bajo el peso de la incertidumbre. No podíamos dormir bien, y cada vez que miraba a Aegon, veía no solo a mi hijo, sino también la fragilidad de nuestra vida. Sabíamos que estábamos caminando sobre una cuerda floja, y cualquier paso en falso podría hacer que todo se derrumbara. Finalmente, la tensión alcanzó su punto de quiebre cuando Liam recibió una llamada. Era de su madre, mi suegra, quien quería hablar con nosotros urgentemente. Al parecer, Joanna había mencionado algo en una conversación, algo que dejó a mi suegra intranquila. Liam colgó el teléfono sin darme detalles, pero en sus ojos vi el mismo terror que había sentido el día que Aegon casi muere. Sabía que algo grande estaba por desvelarse, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nos encontramos con mi suegra al día siguiente, en su casa. El ambiente era tenso, cargado de una incomodidad que todos podíamos sentir, pero nadie sabía cómo abordar. Fue entonces cuando ella nos lo dijo. Joanna había confesado, de forma indirecta, que sabía que Aegon era alérgico, pero aún así le había dado algo que contenía el alérgeno. Fue un accidente, insistió mi suegra, tratando de proteger a su hija, pero sus palabras sonaban vacías, carentes de cualquier consuelo real. Liam explotó. Nunca lo había visto tan furioso, tan lleno de rabia y dolor. Le gritó a su madre, acusándola de estar encubriendo a Joanna, de ser cómplice en el intento de asesinato de su propio hijo. Mi suegra intentó defenderse, pero sus argumentos eran débiles. A cada palabra que decía, el abismo entre nosotros se hacía más grande. Ya no podía confiar en ella, no después de esto. Yo, por otro lado, no podía articular palabra. Mi corazón latía con fuerza, sentía las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero me negaba a dejarlas salir. Solo podía pensar en Aegon, en lo cerca que había estado de perderlo. Sabía que tenía que hacer algo, que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Joanna había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Era un peligro para nuestra familia, y ya no podíamos permitir que siguiera cerca de nosotros. Decidimos tomar medidas drásticas. Liam cortó todo contacto con su hermana de inmediato, y aunque mi suegra intentó mediar, fue en vano. No había marcha atrás. No podíamos arriesgarnos a que algo así volviera a suceder. Aegon era nuestra prioridad, y protegerlo significaba poner distancia entre nosotros y cualquier amenaza, incluso si esa amenaza venía de alguien que alguna vez consideramos familia. Sabíamos que no sería fácil, que esto traería aún más problemas, pero estábamos dispuestos a enfrentarlos. Lo que no esperábamos era que la situación se saldría aún más de control en los días siguientes, cuando Joanna decidiera tomar medidas desesperadas para intentar retomar el control. Parte 3. La traición final. El silencio que siguió a nuestra decisión de cortar todo contacto con Joanna fue sofocante, pero necesario. Mi esposo, Liam, había dejado claro a su familia que nuestra prioridad era Aegon,
y que cualquier intento de acercamiento por parte de su hermana sería considerado como una amenaza directa. Pero sabíamos, en el fondo, que Juana no iba a aceptar nuestra decisión sin luchar. Lo que no esperábamos era la magnitud de la tormenta que desataría. Los primeros días tras nuestra ruptura con ella fueron extrañamente tranquilos, casi como si Juana hubiera aceptado el rechazo con una resignación silenciosa. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Comenzaron a llegar mensajes, primero a Liam, luego a mí. Eran textos llenos de desesperación y arrepentimiento, con palabras que intentaban justificar lo que había hecho. No fue intencional, decía, no sabía lo que estaba haciendo. Pero cada palabra solo reforzaba nuestra convicción de que habíamos tomado la decisión correcta al alejarla de nuestras vidas. Mi suegra, por otro lado, intentaba desesperadamente mediar, tratando de mantener a la familia unida, como si fuera posible restaurar algo que estaba irremediablemente roto. Llamaba a Liam todos los días, rogándole que reconsiderara, que pensara en el bienestar de todos. Pero el único bienestar que nos importaba era el de Aegon, y no íbamos a ceder. Liam comenzaba a perder la paciencia con su madre, y yo sabía que si ella seguía insistiendo, también perderíamos el contacto con ella. Era como si no pudiera entender que la vida de nuestro hijo había estado en peligro por culpa de su propia hija. Las cosas empeoraron cuando Juana, al no recibir respuesta a sus mensajes, apareció en nuestra puerta. No había ninguna advertencia, ninguna llamada previa, solo el sonido insistente del timbre a una hora indeseada. Cuando abrí la puerta y la vi allí, con su rostro demacrado y sus ojos llenos de una furia contenida, supe que este no sería un encuentro pacífico. «Necesito hablar con ustedes», dijo con voz temblorosa, pero con una determinación aterradora en su mirada. Mi primer instinto fue cerrar la puerta de golpe, pero no pude moverme. Estaba congelada por la intensidad de la situación, atrapada entre el miedo y la ira. Liam, que escuchó el intercambio desde el salón, apareció detrás de mí y se plantó frente a Juana. «No tenemos nada de qué hablar, Juana», dijo con firmeza. Su voz era baja, contenida, pero llena de una rabia que pocas veces había visto en él. Juana lo miró con los ojos entrecerrados, como si no pudiera creer que su propio hermano le estuviera dando la espalda de esa manera. «¿Vas a dejarme fuera de tu vida así, después de todo lo que hemos vivido?», respondió ella, con un tono de voz que intentaba sonar suplicante, pero que no lograba ocultar el resentimiento que burbujeaba bajo la superficie. «Intentaste matar a mi hijo», Liam respondió sin titubeos, con una frialdad que cortó el aire. No hay nada más que decir. El silencio que siguió fue como un cuchillo afilado. Juana parpadeó, procesando las palabras de Liam, y por un breve momento, pensé que se iba a ir. Pero entonces su rostro cambió, y lo que vi me heló la sangre. Ya no era la mujer desesperada tratando de obtener el perdón de su familia, lo que estaba frente a nosotros ahora era una persona dispuesta a cualquier cosa para obtener lo que quería. «Esto no ha terminado», susurró. «No voy a dejar que me aparten de la familia. No dejaré que me traten como una criminal cuando todo esto fue un maldito accidente. No permitiré que me arrebaten a mi sobrina y a mi sobrino». No supe qué responder. Era como si hubiera cruzado un umbral del cual no había retorno, y en ese momento, supe que ella no iba a detenerse hasta destruir lo poco que quedaba de nuestra estabilidad familiar. Liam, por su parte, estaba tan tenso que podía ver los músculos de su mandíbula apretados, su paciencia se agotaba, y cada segundo que Juana permanecía allí aumentaba el riesgo de que la situación explotara. «Te sugiero que te vayas antes de que haga algo que ambos lamentemos», dijo finalmente, en un tono tan bajo y peligroso que ni siquiera yo reconocí a mi esposo en esas palabras. Juana lo miró con una mezcla de odio y desconcierto, como si no supiera si debía retroceder o enfrentar la amenaza de frente. Finalmente, decidió retroceder, pero no sin antes lanzar una última advertencia.
Me arrepentirás haberme dado la espalda, dijo mientras se alejaba, su voz goteando veneno. Esto no ha terminado. Cuando la puerta finalmente se cerró, me desplomé en el sofá, sintiendo que todo mi cuerpo se relajaba después de haber estado en tensión durante lo que me parecieron horas. Liam se sentó a mi lado, sus manos temblando ligeramente. Esto no va a terminar bien, dijo en voz baja, mirando la puerta como si Joanna pudiera regresar en cualquier momento. Y tenía razón. Habíamos desatado algo oscuro, algo que no podía ser contenido fácilmente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Liam y yo estábamos constantemente en alerta, esperando el siguiente movimiento de Joanna. Sabíamos que ella no iba a quedarse quieta, y temíamos lo que pudiera hacer. Al principio, intentó contactar con otros miembros de la familia, intentando reclutar a alguien que pudiera interceder por ella. Pero nadie respondió. Todos sabían lo que había hecho, y nadie estaba dispuesto a ponerse de su lado. Sin embargo, eso no la detuvo. Cada rechazo solo alimentaba su furia. Lo que no esperábamos era que intentara involucrar a nuestra hija, Rachel, en su venganza. Una tarde, mientras recogíamos a Rachel de la escuela, nos enteramos de algo que nos dejó completamente paralizados. La directora nos informó que una mujer, coincidentemente con la descripción de Joanna, había intentado recoger a Rachel antes de que llegáramos. La escuela, siguiendo los protocolos de seguridad, se negó a entregarle a nuestra hija y nos notificó de inmediato, pero la simple idea de que Joanna hubiera intentado llevarse a nuestra pequeña nos dejó temblando de miedo. Ese fue el punto de quiebre. Ya no era solo nuestra seguridad la que estaba en juego, sino también la de nuestros hijos. No podíamos permitir que algo así volviera a suceder. Joanna se había convertido en una amenaza real y tangible para nuestra familia, y no teníamos más remedio que actuar. Liam y yo hablamos con un abogado al día siguiente para iniciar el proceso de obtener una orden de restricción contra Joanna. No podíamos permitir que estuviera cerca de nosotros, de nuestros hijos, o de cualquier miembro de nuestra familia. La seguridad de Aegon y Rachel era nuestra única prioridad, y no íbamos a dudar en tomar las medidas necesarias para protegerlos, sin importar el costo emocional que eso implicara. A partir de ese momento, cada día se convirtió en una lucha constante para mantenernos a salvo. Las amenazas de Joanna no cesaron, pero al menos sabíamos que legalmente ya no podría acercarse a nosotros. Aún así, el miedo seguía allí, una presencia silenciosa que nos acompañaba en todo momento. Parte 4. La caída del último pilar. Después del intento de Joanna por llevarse a Rachel de la escuela, nuestras vidas se vieron sumidas en un torbellino de emociones aún más oscuro. Lo que una vez fue una tranquila rutina diaria, ahora se había convertido en una constante vigilancia. Liam y yo no podíamos apartar la mirada ni por un segundo. Estábamos en un estado de alerta permanente, siempre esperando que el próximo ataque de Joanna llegara de una forma aún más insidiosa. Sin embargo, la traición no terminó allí, y lo que sucedió a continuación, sacudió los últimos pilares que mantenían a nuestra familia unida. Mi suegra, la madre de Joanna, siempre había sido una presencia sutil pero constante. Ella creía en la redención de su hija, en la posibilidad de que todo este desastre pudiera ser arreglado con el tiempo. Intentaba actuar como mediadora, una tarea imposible que ella insistía en llevar a cabo sin comprender el dolor profundo que había causado su hija. Nos decía que debíamos reconsiderar, que todos merecían una segunda oportunidad, que el tiempo lo sanaría todo. Pero esa era una ingenuidad que ya no podíamos permitirnos. Liam y yo habíamos dejado claro que Joanna no debía estar cerca de nuestros hijos, y mi suegra, aunque visiblemente afectada, había aceptado nuestra decisión, al menos en apariencia. No obstante, tras el incidente en la escuela, empezó a volverse más insistente, sugiriendo que Rachel podría beneficiarse de una visita a su madre, aunque solo fuera para mantener un lazo familiar.
Su obsesión por unir a la familia a cualquier costo comenzaba a volverse perturbadora. Liam, normalmente paciente con su madre, comenzó a perder la calma. Cada intento de su madre por interceder a favor de Joanna era una herida que se abría más y más en nuestra frágil estabilidad emocional. Él le pidió que dejara de intentarlo, que respetara nuestro deseo de mantenernos alejados, pero ella no lo comprendía. Su amor ciego por Joanna la hacía incapaz de ver la magnitud del daño que ésta había causado. El día que todo se rompió fue cuando mi suegra intentó algo que nunca pensé que haría. Recibí una llamada de la escuela, una de esas llamadas que te congela el corazón incluso antes de descolgar. La directora, con un tono serio y cauteloso, me informó que mi suegra había ido a recoger a Rachel sin autorización. Al principio, no podía creerlo. Pensé que debía haber algún malentendido. Pero no lo era. Mi suegra había tratado de sacar a Rachel de la escuela sin nuestro permiso, aparentemente con la intención de llevarla a visitar a Joanna en la cárcel. Mi corazón latía con furia y mi mente se llenó de una rabia que nunca había experimentado. ¿Cómo podía hacer algo así? ¿Cómo podía poner en peligro a mi hija de esa manera, desobedeciendo directamente nuestras instrucciones? Si la escuela no hubiera sido tan diligente y cuidadosa con las personas autorizadas para recoger a Rachel, podría haber sucedido algo terrible. Rachel había estado a un suspiro de ser llevada a ver a una madre que ella misma había dicho que no quería ver. Ya era suficiente con todo lo que la pequeña había soportado, no podía permitir que la forzaran a enfrentar algo para lo que claramente no estaba preparada. Afortunadamente, la escuela nos llamó antes de que mi suegra pudiera llevársela, y cuando llegamos a recogerla, Rachel estaba visiblemente confundida, pero a salvo. A pesar de su corta edad, sabía lo suficiente para sentirse incómoda con lo que estaba ocurriendo. La furia que sentí cuando escuché lo que había intentado hacer mi suegra no tiene palabras. Rachel había sido clara desde el principio, no quería ver a su madre. No solo por miedo, aunque eso jugaba un papel importante, sino porque, en su pequeño y brillante cerebro, Rachel había procesado que Joanna no era alguien seguro para ella. No se trataba solo del trauma del ataque a su hermano, o era una comprensión más profunda, una certeza de que Joanna no podía darle el amor ni la estabilidad que necesitaba. Y lo que más me sorprendía era la madurez con la que lo aceptaba. Rachel era una niña extraordinaria. A pesar de su corta edad, había demostrado una fuerza y una madurez que me dejaban sin aliento. Sabía que su madre estaba en la cárcel, y aunque no comprendía todos los detalles, entendía que algo muy malo había sucedido. Y en lugar de aferrarse a la esperanza de un reencuentro, como muchos niños podrían haber hecho, Rachel había tomado una decisión firme, no quería ver a su madre. Para ella, ese capítulo estaba cerrado, al menos por ahora, y nosotros respetábamos su decisión. Pero mi suegra, cegada por su amor incondicional hacia Joanna, no podía aceptar esto. Y su intento de forzar a Rachel a visitar a su madre fue la gota que colmó el vaso para toda la familia. Para mí, ese fue el punto de no retorno. Había intentado ser paciente con mi suegra, entendiendo que era difícil para ella aceptar lo que su hija había hecho. Pero ya no podía más. Su lealtad hacia Joanna había llegado demasiado lejos, y ahora estaba poniendo en peligro la salud emocional y física de mis hijos. No podía permitirlo. Liam estaba tan devastado como yo. Había mantenido un contacto limitado con su madre por respeto a su padre, quien había sido un apoyo constante durante todo este calvario. Pero después de lo que sucedió en la escuela, ese frágil vínculo se rompió. Liam fue claro con su madre: si intentaba algo así de nuevo, cortaría todo contacto con ella. Y lo hizo. Las siguientes semanas fueron difíciles. La familia entera se dividió. Aquellos que alguna vez intentaron mediar ya no podían mantenerse neutrales. Mi suegro, un hombre siempre firme y paciente,
comenzó a reconsiderar su relación con mi suegra. Para él, la lealtad ciega de su esposa hacia Juana era incomprensible. Estaba viendo cómo su propia familia se desmoronaba ante sus ojos, y no podía soportarlo. La frialdad entre ellos se volvió palpable. Mi suegra no se arrepentía de lo que había hecho, no entendía que había cruzado una línea que no se podía cruzar. Y mi suegro, quien hasta entonces había sido un pilar de estabilidad, comenzó a dudar de si podía seguir adelante en un matrimonio donde su esposa defendía lo indefendible. Cuando mi suegro nos confesó que estaba considerando el divorcio, nos quedamos en shock. Nunca habíamos imaginado que esta situación pudiera llevar a la ruptura de su matrimonio. Siempre habían sido una pareja sólida, un ejemplo para todos nosotros. Pero la lealtad ciega de mi suegra hacia Juana había creado una grieta insalvable en su relación. Mi suegro no podía soportar que su esposa siguiera defendiendo a alguien que había intentado destruir a su propia familia. La familia que una vez conocimos, esa que compartía cenas los domingos y se reunía en las festividades, ahora estaba rota en 1000 pedazos. Juana había destruido no solo nuestras vidas, sino también la de sus propios padres. Y lo peor de todo es que ella no parecía arrepentirse. No había un solo gesto, una sola palabra de verdadera culpa. En su mente, todo había sido un malentendido, un accidente que no debería haber tenido estas consecuencias. Finalmente, la decisión se tomó. Mi suegro pidió el divorcio. No podía seguir al lado de alguien que defendía lo que Juana había hecho. Y aunque fue una decisión dolorosa, todos sabíamos que era lo mejor. Mi suegra había elegido su lealtad hacia Juana sobre el resto de la familia, y eso era algo que ninguno de nosotros podía aceptar.